juicio en caso de litigio eh, no es público, no es de dominio público. Entonces, generalmente los contratos se hacen de dominio público para que todo el mundo se entere de la operación, en este caso de la compra del terreno. ¿Por qué? Porque si no se enteraran, si no se fuera público, ese mismo terreno podría venderse varias veces, generando estafas. Entonces, la forma de confirmar de que ese terreno ya fue vendido es inscribiéndolo en registros públicos. La Oficina de Registros Públicos en Perú se llama SUNARP, ¿ya? Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Entonces, cuando hablemos de registros públicos, SUNARP es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para registrar en la SUNARP una compra-venta de cualquier inmueble, sea un vehículo, Ya, por ejemplo, la terreno, lo que minuta. sea? Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, el contrato privado. Después, si ese contrato hay que elevarlo a la notaría y se eleva con una minuta. Entonces, el contrato privado que se lleva a la notaría tiene que tener la firma no solamente del comprador y vendedor, sino también de un abogado que da fe de que está en los términos legales el contrato privado. O sea, yo puedo hacer un contrato, entre ustedes pueden hacer un contrato privado y se queda ahí. Tiene un efecto legal, o sea, podrían enjuiciarse, pero no es de dominio público. Cuando queremos pasarlo a dominio público, a registros públicos, hay que pasarlo por la notaría. Ese contrato privado lo elabora un abogado que firma y eso se llama minuta. Entonces la minuta es el contrato privado firmado por un abogado, hecho por un abogado, que se presenta a una notaría. Entonces el contrato privado firmado por un abogado que va a una notaría se llama minuta y podría quedar en la notaría y es un contrato notarial. Pero si tú quieres hacerlo de dominio público, le tienes que pedir a la notaría que haga una escritura pública y la presente al registro público. Entonces la notaría lo que hace es agarra la minuta, la vuelve a transcribir y la notaría transcribe en sus formatos que tiene, en sus hojas impresas bien bonitas, con su sello, todo. Eso se llama escritura pública y esa escritura pública la lleva a SUNAR para inscribir el inmueble o la compra-venta de cualquier, una moto, bicicleta, lo que quieras. Entonces, esa escritura pública es la que se presenta al registro público. Lo que estoy diciendo ahí es que la compra del terreno a la firma de la minuta, es decir, en notaría, cuando se presenta a notaría, hay que pagarle 30% en efectivo. O sea, está pidiendo el comprador, perdón, el vendedor está pidiendo que le cancelen 30% a la firma de la minuta, que es, digamos, el segundo paso del contrato privado. Ahora, el contrato privado con la minuta se pueden funcionar y hacer en un solo acto. Cuando determinas que no quieres hacer el contrato privado sino en notaría, ya vas de frente a la notaría y le pides a un abogado que te lleve la minuta a la notaría. Entonces, ese paso uno y paso dos se pueden funcionar en uno solo. El contrato privado ya no existiría, sino pasamos a la minuta de frente hecha por un abogado y ese se presenta a registro público. Bueno, pero el tema es que cuando entra a registro público, el comprador tiene que cancelar 30% y el resto, o sea, el Le deja 70%, crédito. el proveedor le ha dado un crédito a 2 años. Le ha dicho, mira, págame el resto, el 70% en 2 años. Pero como no confío en ti, dame una garantía de ese crédito de proveedor que te estoy dando, eh, de esa cuenta por cobrar que voy a tener. Necesito una carta fianza que me cubra no solo el 70%, sino que me cubra más los intereses del 10% anual, porque te voy a cobrar intereses. Entonces ustedes tienen que calcular los intereses de 2 años del 70% del valor del terreno, calcular cuántos serían los intereses por 10 años, perdón, por 2 años al 10% anual, y eso le tienen que sumar al capital del 70%. ¿Para qué? Para pedirle la carta fianza al banco. Más ¿Sí? interés, sí. Dos ¿Quieren que años. repita algo? No. ¿Alguna duda? ¿Está claro? No, profesor, sí, está bien. Solo que estaba apuntando. Eso también está apuntando. Hagan un consejo, hazlo en Excel, Sí, 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 hazlo eso en sí. Excel. O sea, para que no te equivoques,
A ver, te voy a mostrar. También